Este laboratorio que vamos a hacer, eh, bueno, primero vamos a revisar también el tema de lo que es EGRP. EGRP es el protocolo propietario de Cisco. Si bien es cierto, como les decía, hay una parte del protocolo que está ya publicada como draft para el estándar dentro del RFC. Pero hasta el día de hoy ningún fabricante de equipos de los conocidos tiene todavía implementado, ¿no? De lo que estuve revisando, la mayor parte de las características avanzadas del protocolo todavía no están liberadas, así es que en ese sentido todavía no hay ninguna implementación de los fabricantes conocidos como Juniper, Huawei, Nokia. De hecho, el mismo MikroTik no tiene todavía implementado absolutamente nada de lo que es EGRP. Como les decía, hay una pequeña distribución de enrutamiento basado en Linux que tiene implementado. Estuve haciendo algunas pruebas, pero aún está inestable. A veces se ejecuta, a veces no logra conectarse con el equipo Cisco, así es que me imagino que en los próximos años eso irán cambiando, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya hay la iniciativa de Cisco de liberar el protocolo. Y porque, bueno, en todo caso, una de las ventajas que tiene el protocolo es que los tiempos de convergencia son realmente bastante menores a los otros protocolos, ¿no? Incluido OSPF y obviamente que también el protocolo RIP. Ya sabemos que con RIP los tiempos de convergencia son bastante altos. De las pruebas que se han hecho, de las investigaciones que hay, EGRP logra hacer convergencia o reconvergencia, si es que lo queremos llamar así, en tiempos menores a 3 a 5 segundos, perdón. Entonces, en tiempos menores de 5 segundos ya hay una convergencia. También va a depender mucho del número, bueno, del tamaño de la red, ¿no? Si bien es cierto, no hay un límite, pero la recomendación es que la misma gente de Cisco recomienda no tener una red de IGRP con más de 250 routers en una misma red, ¿no? Entonces, como digo nuevamente, el tiempo de convergencia va a depender mucho del tamaño de la red y de la cantidad de prefijos que se estén transmitiendo entre los diferentes equipos, ¿ya? ¿Qué otra ventaja tiene? Aparte de que tiene ciertas características bastante similares a cómo funciona el protocolo OSPF, en el sentido de que primerito realiza un establecimiento de vecindades, igualito como lo hace OSPF. Aquí igual se manejan mensajes Elo, ¿sí? Entonces, para que el router sepa al otro lado quién está, se hace igual un establecimiento de las relaciones de vecindad, ¿ya? Ahora, formalmente el protocolo EGRP sigue siendo un protocolo basado en vector distancia. Lo que hizo la gente de Cisco básicamente fue tomar el algoritmo de vector distancia, hacerles unas mejoras y eso implementarlo dentro de un protocolo, ¿no? Que es el protocolo EGRP. Entonces, pero formalmente sigue siendo un algoritmo vector distancia. En ese sentido, el router no tiene capacidad de tener un mapa completo de la red, porque de hecho, el router, en este caso, el router 4 aprende la red completa por lo que le cuenta el router 5, ¿ya? Entonces, a diferencia en el protocolo OSPF, acuérdense que cada uno de los routers tiene la capacidad de inundarse de LCAs y esa inundación de LCAs hace que cada uno de los equipos tenga una visión completa de cómo está conformada la red. En el protocolo EGRP esto no sucede así. Si bien es cierto, es de lazos, o sea, evita que haya lazos de enrutamiento, que ese es uno de los problemas más grandes que existen con los algoritmos, con el algoritmo básico de vector distancia. Entonces, dentro del protocolo RIP, que obviamente es uno de los protocolos que está implementado con vector distancia, ¿sí? Aunque hay otros protocolos, hay un protocolo que se utiliza dentro de las redes inalámbricas que se llama Babel. Ese también es un protocolo que está implementado basado en vector distancia. Entonces, uno de los problemas más grandes que se tiene en vector distancia es que es muy fácil de que un router caiga dentro de un lazo de enrutamiento.
Entonces, eso se resolvió con el protocolo, con el algoritmo dual, algoritmo de actualización difusa, que es lo que traduce, ¿no? Ya, entonces, ahí ustedes en la teoría tienen cómo funciona el algoritmo dual. Entonces, básicamente lo que hace es manejar dos distancias, la distancia reportada y la distancia factible, que son las distancias que el router le indica para poder llegar a un destino específico, ¿no? Entonces, esos son los cambios que se han venido haciendo o que se realizaron en el algoritmo dual, ¿ya? Entonces, aparte de eso, una de las ventajas que también tiene es el hecho de que EGRP es el único protocolo que tiene la capacidad de almacenar dentro de su tabla topológica. Entonces, de manera similar como en los protocolos basados en estado del enlace, hay tres tablas, ¿no? La tabla de vecinos, la tabla topológica y la tabla de rutas. En EGRP exactamente lo mismo. Hay una tabla de vecinos, hay una tabla topológica y hay una tabla de rutas. Eh, ¿Qué se almacena dentro de la tabla topológica del protocolo IGRP? Las distancias que les van anunciando los vecinos. Esa es la idea fundamental. Entonces, esas dos distancias de la que les hablo, ¿no? Ya vamos a revisar cuando hagamos la configuración para ver la tabla topológica. En la tabla topológica del protocolo OSPF y del protocolo IES que veremos más adelante, ahí se almacenan en cambio los LCAs. Sí, las advertencias de los link state. En la tabla topológica del protocolo IGRP, lo que se almacena son las distancias que cada uno de los routers le anuncia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básicamente en el tema de las tablas topológicas. Toda la información que está dentro de la tabla topológica se pasa a un algoritmo. Este es el algoritmo dual que les acabo de mencionar, algoritmo de actualización difusa. Y este algoritmo hace el cálculo de las mejores rutas, ¿no? La mejor ruta se llama sucesor, ¿sí? O sea, es la ruta con la menor métrica, ¿no? Entonces, la menor ruta de la métrica, ¿no? Que ya sabemos que es una métrica compuesta. Recuerden que EGRP es el único protocolo que puede construir su métrica basado en varios parámetros. De hecho, 5 parámetros, ¿no? Esos 5 parámetros, ya saben, ancho de banda o bandwidth, delay, eh, la carga del enlace, el nivel de confiabilidad que tiene el enlace y el MTU. El MTU es el parámetro de la cantidad máxima de bytes que yo puedo enviar a nivel de la capa de enlace de datos. Eso es el MTU. Entonces, esos 5 parámetros son los parámetros que pueden ser utilizados para calcular la métrica. Recuerden, en RIP la métrica es el número de saltos. En OSPF la métrica se calculaba con la fórmula 10 elevado a la 8 sobre el bandwidth para todos los enlaces que sean menores a 100 megabits. Si son mayores de 100 megabits, en principio todos los enlaces vale 1, salvo que nosotros configuremos como bandwidth de referencia, ¿no? En ese momento el 10 elevado a la 8 se convierte en el bandwidth de referencia, que normalmente es la tasa de transferencia más alta que hay. Digamos que yo tengo un enlace, digamos, bueno, en este caso no, este es OSPF. Digamos que este es un enlace de 100 megabits, este es un enlace de 200 megabits y este es un enlace de 500 megabits. Entonces, si yo no hago ninguna configuración, si yo no modifico el ancho de banda de referencia, para los cálculos en OSPF, el ancho de banda de referencia es 10 elevado a la 8, o sea, 100 megabits. Entonces, este canal de 200 megabits y este canal de 500 megabits tendrían un costo de 1. Ya todos tendrían realmente un costo de 1. Si yo quiero hacer cálculos más precisos, la idea sería que tomar en cuenta nuestras tasas de transferencia. Si esto vale 500, si esto vale 200 y esto vale 100, la tasa de transferencia, el bandwidth o el costo debería tener como bandwidth de referencia el de mayor, o sea que sería el de 500, ¿no? En ese caso, lo que va a hacer el protocolo es dividir 500 megabits para 200 megabits y 500 megabits para 100 megabits. Entonces, así es como hace el cálculo dentro del protocolo OSPF. En el protocolo EGRP hay una fórmula realmente, ¿no? Hay una fórmula que se utiliza para estos parámetros, ¿no? Por defecto, de esos 5 parámetros, solamente 2 parámetros vienen activados.
que son controlados por lo que se conoce con los valores K, de la K1 a la K5. K1 significa el bandwidth, K3 significa el delay, K2 significa la carga, K4 significa el nivel de confiabilidad y K5 significa el MTU. ¿Ya? Entonces, por defecto los valores K vienen solamente activados el del ancho de banda y el del delay. Entonces ahí utiliza una fórmula, ¿no? Que es la que estaba puesto en el material realmente la fórmula. Es el menor bandwidth de la red, ¿sí? O sea, si en nuestro caso, digamos que esto fuera, bueno, esto es de EGRP, ¿no? Y digamos que esto de aquí fuera 2 megabits, y esto de aquí fuera 5 megabits, y esto de aquí 10 megabits. Entonces, la métrica tomaría en cuenta este valor de aquí, ¿no? El de 2 megabits. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el valor ese que muestra en el material de la menor tasa de transferencia, ¿no? 10 elevado a la 7 sobre la menor tasa de transferencia escrita en kilobits. Ya, y también se toma en cuenta el retardo, ¿no? Que es la sumatoria de los retardos del delay, la sumatoria del delay de cada una de las interfaces de salida, ¿ya? Dividido para 10. Y todo eso se multiplica por un valor de 256. Esa es la fórmula que está indicada ahí en el material, ¿ya? Ahora, claro, esos cálculos se lo hace automáticamente, se lo hace cada uno de los equipos hacen esos cálculos, ¿no? La mayor ventaja que realmente hay, siendo prácticos en el protocolo IGRP, es que el protocolo IGRP tiene la capacidad de almacenar en la tabla topológica, de almacenar una ruta de backup. La ruta de backup se conoce como el sucesor factible, que sería la ruta con la segunda mejor métrica, ¿sí? Recuerden que a la final, las rutas que se van a la tabla de rutas, valga la redundancia, son las que tienen la menor métrica. ¿Ya? Entonces, en el caso de OSPF, la ruta con el menor costo es la que se va a la tabla de rutas. En el caso de RIB, la ruta con el menor número de saltos se va a la tabla de rutas. En el caso de EGRP, la ruta con la menor métrica compuesta, la fórmula esa que acabamos de mencionar, eh, la ruta con la menor métrica se va a la tabla de rutas y la ruta que tiene la segunda menor métrica se queda almacenada dentro de la tabla topológica. Entonces, cuando hay un fallo, cuando la ruta principal cae, lo que hace, y por eso obviamente esa es una de las razones por las que el protocolo IGRP es un protocolo que tiene tiempos de reconvergencia mucho más rápidos, ¿no? Porque, ¿qué hace el protocolo IGRP cuando la ruta principal falla? Lo que hace es automáticamente es ir a buscar dentro de su tabla topológica, si existe una ruta, un sucesor factible, que es la ruta de backup, ¿ya? Entonces, como se tiene un sucesor factible, lo que hace es coge esa ruta de la tabla topológica y la inyecta automáticamente en la tabla de rutas. En el caso de OSPF no sucede así. Inicialmente, el protocolo lo que hace es poner únicamente lo que sale del protocolo SPF, del algoritmo de Dijkstra, se almacena dentro de la tabla de rutas. Si la ruta principal cae, el protocolo tiene que volver a ejecutar todo el algoritmo, inundar de LCAs, almacenar los nuevos LCAs dentro de la base de datos, esa información pasar al algoritmo de Dijkstra o al algoritmo SPF, como lo quieran llamar, y el resultado de ese algoritmo es la ruta con menor costo. Y ahí recién inyectar o añadir esa ruta dentro de la tabla de rutas. Entonces eso le toma un tiempo y por eso es que el protocolo, igual de las pruebas que se han hecho, le toma tiempo hasta volver a hacer la convergencia. En el tema de IGRP esto es mucho más rápido porque el algoritmo como tal define tiene ya definido que, valga la redundancia, que hay una ruta de backup. Para la ruta de backup tiene que haber una condición, ¿ya? Entonces, no siempre hay una ruta de backup. La ruta de backup se va a dar siempre y cuando haya esa condición, la condición de factibilidad, ¿no? Entonces,
Pero si es que esa condición se da, básicamente lo que vamos a tener ahí es una ruta de backup. Y eso lo que va a permitir es que simplemente la convergencia sea mucho más rápida, ¿no? Los mensajes ELO, de manera similar como en el protocolo USPF, se están enviando cada cierto periodo de tiempo. El tiempo en el que se envían va a depender. En el protocolo EGRP ya no hay la definición de redes punto a punto, de redes punto multipunto, de redes broadcast, de redes múltiple acceso sin broadcast, como las redes friend relay, ¿no es cierto? Aquí solamente el tiempo en el que se envían los mensajes de ELO va a depender de la tasa de transferencia de los enlaces. Si la tasa de transferencia de los enlaces es menor a 1544 kilobits, ¿sí? Se envía cada 60 segundos. Si el tiempo de convergencia, perdón, si la tasa de transmisión del enlace es mayor a 1544 kilobits, se envía cada 5 segundos. Entonces, cada 5 segundos se está enviando de manera por defecto, ¿no? Los mensajes de él. Esos valores se pueden cambiar sin ningún problema. Y recuerden que lo que habíamos dicho la última clase o en las últimas clases, que hay un protocolo que se configura de manera simultánea con los protocolos de enrutamiento, que lo que permite hacer es que los tiempos de convergencia se minimicen, ¿no? Se minimicen en escala de valores de milisegundos. Entonces, lo que normalmente le toma al protocolo entre 5 y 10 o 12 segundos en hacer la convergencia, con este protocolo llamado BFD se puede hacer exactamente lo mismo, pero mejorando los tiempos de convergencia en valores menores a 100 milisegundos, en valores aproximados a 50 milisegundos. O sea, en 50 milisegundos ya hay una reconvergencia y obviamente la idea de esta reconvergencia mucho más rápida es evitar que se pierda información. Entonces, así funciona. O sea que ya de hecho el protocolo EGRP sin BFD es, si comparamos los tres protocolos que estamos revisando o que estamos viendo ahí en el escenario, de esos tres protocolos, el que menor tiempo de convergencia tiene es el protocolo EGRP. Ya sabemos por qué, porque guarda una ruta de backup, llamada en términos del algoritmo dual, llamado el sucesor factible, ¿ya? Entonces, si es que la ruta principal cae, el router va a buscar dentro de su tabla topológica una sucesor factible. Si es que hay una sucesor factible, obviamente automáticamente lo añade o lo anexa dentro de la tabla de rutas. Como esa información está dentro del mismo router, eh, los tiempos que se manejan ahí son en valores de milisegundos, ¿no? Porque lo que le tomaría al router es simplemente ir a buscar en su tabla topológica, sacar de la tabla topológica y ponerla automáticamente dentro de la tabla de rutas. No tiene que hacer absolutamente nada más. Si es que no hay, si es que dentro de la tabla topológica no hay una ruta, una sucesor factible, ¿no? O no hay una ruta de backup, ¿qué es lo que hace el router? Obviamente ahí sí tendrá que solicitar a los vecinos a ver si es que alguien sabe cómo llegar al destino que antes podía llegar a través de la ruta principal. ¿Sí? Entonces ahí están los mensajes que también hay, ¿no? Hay 5 mensajes que también se utilizan en el protocolo EGRP de manera similar como lo hace el protocolo USPF. ¿Ya? O sea que aquí hay el mensaje ELO, aquí hay el mensaje update, aquí hay el mensaje query, aquí hay el mensaje replay y también hay el mensaje ACK. Eh, Otra diferencia que hay con el protocolo USPF es que en el protocolo IGRP, el protocolo como tal construye o define un protocolo confiable de transporte a nivel de la capa de transporte, valga la redundancia. No utiliza TCP ni utiliza UDP como lo hace RIP. Entonces, lo que hizo la gente de Cisco es crear su propio protocolo de transporte llamado RTP, Protocolo de Transporte Confiable. Los mensajes, no todos los mensajes se transmiten dentro de RTP, solamente ciertos mensajes, ¿no? El mensaje query, el mensaje replay, ¿ya? El mensaje update, esos mensajes son los mensajes que se transmiten hasta la capa de transporte en este protocolo llamado RTP. El mensaje ELO y el mensaje ACK se encapsulan directamente en la capa de red, sin llegar a la capa de transporte con este protocolo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Eso. Y finalmente, para terminar un poco de conversar sobre el protocolo, sí, otra diferencia que hay
frente al resto de los protocolos y de hecho frente a todos los demás protocolos, al protocolo AES-AES, al protocolo SPF y al protocolo RIB. La diferencia es que EGRP puede hacer balanceo de carga de manera simétrica o de manera asimétrica. Es decir, si un router EGRP encuentra dos caminos al mismo destino con la misma métrica, obviamente hace balanceo de carga, ¿no? Eso lo hace también OSPF. OSPF si encuentra dos caminos, dos o más, ¿no? Si encuentra dos caminos, ¿sí? Recuerden que el límite de caminos para poder hacer el balanceo de carga es 16. O sea, se podría tener hasta 16 caminos para poder hacer el balanceo de carga, ¿ya? Por defecto, acuérdense que son 6 por defecto. Entonces, cuando los protocolos encuentran dos caminos, dos o más, ¿no? Ya sabemos, dos caminos, con la misma métrica, al mismo destino, ¿qué es lo que hace? Balanceo de carga, automáticamente. No hay que configurar absolutamente nada. El protocolo funciona así, ¿sí? Eso, recuerden que esa característica se conoce como SMP, ¿no? Equal cost multipath. Menos múltiples de igual costo sería la traducción, ¿no? Esa es la característica. Esa es la característica que está incluida en los protocolos de enrutamiento. ¿Sí? O sea, todos los protocolos de enrutamiento hacen esto. SMP. Múltiples caminos de costos iguales o de métricas iguales, si lo queremos llamar así, no hay ningún problema, es un término nada más. Eso lo que significa es que lo que les estoy mencionando, si es RIB y un router RIB encuentra hacia el mismo destino dos o más caminos, automáticamente hace balanceo de carga. Si es que es OSPF o es AES y el router encuentra hacia el mismo destino dos caminos de la misma métrica, automáticamente hace balanceo de carga, SMP. Lo mismo hace EIGRP, ¿ya? Pero la gran diferencia es que el protocolo EIGRP puede hacer balanceo de carga asimétrico. ¿Eso qué significa? Que se puede hacer balanceo de carga con caminos que no tengan la misma métrica, ¿sí? Que tengan métricas diferentes. Entonces, por ponerles el ejemplo, digamos que un router EIGRP tiene por un camino hacia el mismo destino una métrica de 60, vamos a poner ya, y por el otro lado una métrica de 40. Entonces, ninguno de los protocolos, ni OSPF, ni el protocolo AES-AES, y peor el protocolo RIB, pueden hacer balanceo de carga con caminos de diferente métrica. El protocolo IGRP sí lo puede hacer. Entonces, para eso se utiliza un parámetro llamado la varianza. La varianza es el parámetro que se configura para poder tener balanceo de carga con caminos de diferentes costos, ¿no? Entonces, en ese sentido, EGRP aprovecha de mejor manera la infraestructura de comunicaciones. Claro, en OSPF, para poder utilizar todos los caminos disponibles, yo debo tener métricas similares. En AES, igual, debo tener métricas similares. En RIB, debo tener métricas similares. Pero, ¿qué pasa si es que dentro de un escenario OSPF o dentro de un escenario RIB o dentro de una red con AES no hay métricas iguales en los diferentes caminos? Se utiliza solamente el camino de menor métrica, de menor costo, nada más. Y el resto de caminos quedan subutilizados, ¿sí? Esperando que el camino principal falle para que un segundo camino pueda ser utilizado. Entonces, en ese sentido, se desperdicia o no se utiliza, no se optimiza el uso no se optimiza el uso de nuestra infraestructura de comunicaciones. El protocolo IGRP es el único protocolo que podría llegar a trabajar de esta manera, ¿no? Utilizar todos los caminos, pese a que no tengan métricas similares. Vuelvo y repito, eso se lo hace a través de un parámetro llamado varianza. Ustedes en el material, yo les he puesto ahí un escenario donde les fui mostrando cómo hay que hacer. Hay que cambiar simplemente un parámetro de la varianza. En el material está indicado específicamente cómo se calcula la varianza. Es un valor que ustedes deben configurar para poder hacer uso de los diferentes caminos. Ya. Listo. Entonces, ahora, bueno, en términos generales, ¿no? Hay mucha cosa, hay mucha más información, ¿no? De manera similar, soporta IPv4 y IPv6. Así es que esa configuración es exactamente la misma. La misma teoría que se utiliza para IPv4 en EGRP se utiliza para IPv6, o sea que sigan habiendo tablas topológicas, tablas de vecinos, tabla de rutas, se utiliza el algoritmo dual y todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Se hace balanceo de carga,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Ya, ahora normalmente o en las redes grandes es bastante complicado que nosotros podamos tener dentro de toda la infraestructura un solo protocolo de enrutamiento. Entonces, algo como lo que está en la gráfica del escenario es bastante común que la infraestructura corporativa tenga diferentes protocolos de enrutamiento. Y claro, obviamente ahí estamos en un problema. Si es que nuestra red es como esta, claro, si toda la red corre un solo protocolo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Se hace convergencia por el protocolo y una vez que hay convergencia, todos los destinos tienen capacidad, o más bien, todos los routers tienen capacidad para llegar a todos los destinos sin ningún inconveniente. Ya, el problema se da cuando tenemos escenarios como el que les estoy mostrando ahí en la gráfica, en el laboratorio que vamos a hacer. Entonces, que es bastante común, ¿sí? Sí. No significa que todas las redes tengamos de esa forma, pero es bastante común, sobre todo en redes grandes. En redes grandes es bastante común que por ciertas circunstancias, por el tipo de equipamiento que existe, por las versiones de los sistemas operativos que hay dentro de los equipos, etcétera, 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 ¿no? Porque vamos a suponer una empresa grande adquirió empresas más pequeñas y están empezando a interconectarse, entonces no necesariamente todas las empresas tienen el mismo protocolo de enrutamiento, entonces vamos a tener problemas como estos, ¿no? Escenarios como estos. Y ahí el problema es que cómo hacemos para que las rutas de los routers que manejan OSPF sean aprendidas por los routers que manejan IGRP y sean aprendidas por los routers que manejan RIP y por los routers que manejan IES y BGP, todos los protocolos que ya sabemos que son los protocolos de enrutamiento que se utilizan, ¿ya? Entonces, no hay una forma nativa para que las rutas OSPF sean aprendidas en IGRP y viceversa, ¿no? Las rutas de IGRP sean aprendidas automáticamente en OSPF. Y lo mismo, ¿no? No hay una forma nativa para que las rutas OSPF sean aprendidas en RIP y las rutas RIP sean aprendidas en OSPF y en IGRP. ¿Por qué? Porque recuérdense que cada uno de los protocolos maneja su propia métrica. OSPF, el costo, IGRP, la métrica compuesta, RIP, el número de saltos, IES, un costo, ¿ya? Entonces, como cada uno de los protocolos maneja su propia métrica, entonces no hay forma que nativamente los routers intercambien información trabajando en diferentes protocolos de enrutamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se hace? Es transformar las métricas, ¿no? Sí, que las rutas OSPF que tienen como métrica un costo se transformen en un número de saltos cuando quiera pasarlo hacia RIP. Porque RIP, ¿qué entiende? Número de saltos, ¿ya? Que la métrica de las rutas RIP, que es el número de saltos, se transforme a un costo, que es lo que entiende OSPF. Y en el protocolo IGRP exactamente lo mismo, ¿no? Que la métrica del protocolo IGRP, que sale de esa fórmula, esa métrica compleja donde se está utilizando por defecto el ancho de banda y el retardo, ¿sí? Ese valor que calculó el router sea transformado a un número de saltos cuando se vaya hacia RIP y sea transformado en un costo cuando se vaya a OSPF. Entonces, lo que se hace básicamente, o lo que el router hace básicamente, es una transformación de métricas. Eso se conoce como, en los otros fabricantes, se conoce como importación de rutas, ¿ya? Y en Cisco se conoce como redistribución, ¿sí? Pero a la final es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo tengo un router HP o cuando tengo un router Juniper estoy importando dentro del protocolo OSPF las rutas RIP, estoy transformando la métrica. Y lo mismo, ¿no? Si tengo un equipo Huawei y dentro de RIP estoy importando las rutas OSPF, estoy transformando las métricas. Obviamente que no podemos importar en Huawei, en Juniper, en MikroTik, en Alcatel, no podemos importar rutas de IGRP, porque ya sabemos que es un protocolo propietario de Cisco, ¿ya? En el resto de fabricantes, lo que sí se hace es importación entre OSPF, IES y RIP versión 2, ¿ya? Entre esos tres protocolos se hace importación de rutas. En la nomenclatura o en la terminología de Cisco se conoce como redistribución. Tomo las rutas de OSPF y las redistribuyo en IGRP. Tomo las rutas de OSPF y las redistribuyo en RIP. Y viceversa, ¿no?
Tomo las de IGRP, redistribuyo en OSPF, tomo las de IGRP, redistribuyo en RI versión 2, las de RI versión 2 redistribuyo en IGRP y las de RI versión 2 redistribuyo en OSPF. En ese momento voy a tener total convergencia. Recuerden que el término de convergencia es el estado de la red en el que todos los routers conocen todos los destinos posibles, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Es una configuración bastante sencilla, ¿sí? Vuelvo y repito, este mecanismo está soportado por todos los fabricantes. Todos los fabricantes de routers pueden hacer esto. En los otros fabricantes se conoce como importación de rutas, en Cisco se conoce como redistribución, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese escenario. Y en el laboratorio también vamos a implementar de una vez el protocolo de HCP, que es uno de los protocolos realmente más utilizados, ¿no? Recuerden que hasta ahora hemos venido, en nuestros escenarios, hemos venido configurando los dispositivos de manera manual, escribiendo las direcciones. Si es, bueno, en el laboratorio uno o dos dispositivos no hay mucho problema. Pero ya en la vida real, imagínense en la cantidad de dispositivos que hay dentro de una red. Hoy en día que cualquier cosa se conecta a una red, ¿no? ¿Sí? Y peor en el tema de Internet de las cosas. Entonces, y de hecho, dentro de nuestras mismas casas, los teléfonos celulares, las laptops, las impresoras o la impresora, los Smart TV. Entonces, tener que estar configurando manualmente cada uno de los dispositivos, eso realmente es un trabajo bastante arduo y que toma bastante tiempo dependiendo del número de dispositivos que yo tenga dentro de mi red. Entonces, ya en las redes, ya en la parte práctica en las redes, lo primero que uno hace es implementar el servicio de HCP para la autoconfiguración, que es como se conoce, ¿no? Recuérdense que en IP versión 4 se puede hacer autoconfiguración únicamente de manera stateful. La autoconfiguración stateful significa que yo debo tener un servidor de DHCP dentro de la infraestructura en IP versión 4. En IP versión 6 ya sabemos, ¿no? Ya hemos revisado eso. En IP versión 6 hay dos formas de hacer autoconfiguración. La una es sin el servidor de HCP, que es lo que conocemos como Slack. Automáticamente el router me pasa, ¿sí? Aunque ya sabemos que ese automáticamente no es tan automáticamente, porque va a depender de si está o no está configurado Slack. Habíamos visto la otra vez que hicimos la práctica que en los equipos Cisco estaba por defecto configurado el Slack y en los otros equipos no estaban configurados. Y en el tema de MikroTik nos tocó hacer unas configuraciones para que la autoconfiguración Slack esté activada. Soporta, pero no está activada. Entonces, pero bueno, en términos generales, IP versión 6 soporta la autoconfiguración Slack, o sea, sin servidor de HCP, y la autoconfiguración stateful en la que yo debo tener un servidor de HCP. Funciona de la misma forma, ¿no? A la final es protocolo de la capa de aplicación que se encarga de enviarme parámetros de configuración. ¿Ya? En IP versión 4, cuando un cliente necesita conectarse a un servidor de DHCP, lo que hace es mandar o enviar 4 mensajes. El primer mensaje es el mensaje Discovery, ¿sí? Que la idea es que el terminal o el dispositivo está buscando un equipo dentro de la red que le pase la dirección, ¿no? Que le permita pasar los parámetros IP versión 4 para poder estar conectado hacia la hacia la red. Entonces, primero envía un mensaje Discovery, ese es un mensaje en broadcast. Luego, el mensaje Discovery le llega hacia el servidor de HCP. El servidor de HCP ofrece el servicio, ¿sí? El Discovery si hacemos una analogía, es como que el equipo dijera, ¿quién de la red puede pasarme los parámetros IP? Entonces, ese mensaje que se envía a toda la red le va a llegar al servidor de DHCP. Entonces, el servidor de DHCP, cuando reciben un DHCP Discovery, él lo que hace es enviar un mensaje offer, indicando, ¿no? El mensaje offer significaría yo puedo pasarte o yo puedo enviarte los parámetros de IP. Entonces, él ofrece el servicio a través de un mensaje offer. Ese mensaje offer también se envía en broadcast y le va a llegar al cliente que lo solicitó. Entonces, una vez que le llegó al cliente, ¿ya? Él lo que hace es un request. O sea, una vez que ya sabe que dentro de la red hay un
equipo que le puede pasar los parámetros, él solicita los parámetros. ¿Y cómo lo solicita? Con un mensaje de DHCP request. Entonces, el DHCP request lo que hace es solicitar. Está bien, tú me puedes enviar, por favor, pásame los parámetros. Y finalmente, el servidor de DHCP los parámetros lo envía dentro de un mensaje ACK. Entonces, dentro del mensaje ACK se envían los parámetros. En principio, 4 parámetros, ¿no? La dirección IP, la máscara de red, el default gateway y la dirección de un DNS, aunque eso no es obligatorio. Pero en principio deberían ser 4 parámetros. Y un quinto parámetro que se envía es el tiempo de arrendamiento, porque las direcciones no es que se les asigna de manera permanente a los dispositivos, ¿ya? Se lo asigna en un tiempo, o sea, se le arrienda, se le presta durante un tiempo que puede ser configurado, ¿no? Por defecto, en el tema de los servidores DHCP, por defecto es 3.600 segundos, 1 hora, ¿sí? Entonces, el tiempo de arrendamiento va a ser 1 hora. Ven, durante 1 hora va a poder utilizar esa dirección IP. Si es que pasa la hora, el equipo, ¿qué es lo que hace? Tiene que volver a solicitar, o sea, volver a negociar el arrendamiento de la dirección IP, ¿ya? Entonces, estos son los parámetros básicos que envía el servidor de DHCP con IP versión 4. De hecho, con IP versión 4 se pueden enviar más de 30 parámetros, ¿no? Los servidores de la base de datos que hay en la empresa, los servidores de las centrales telefónicas de voz sobre IP, ¿qué más se me ocurre? Los servidores de NTP, el protocolo de tiempo para tener sincronizado, ¿no? Entonces, y algunos otros parámetros más que hay que se pueden enviar. Listo, entonces el servidor de DHCP es de los más útiles, o el servicio de DHCP es de los más útiles dentro de la infraestructura, porque obviamente, como digo nuevamente, en las redes reales, en las redes grandes, no es que nos ponemos a configurar de manera manual cada uno de los parámetros, ¿no? Recuérdense que la idea es tratar de minimizar las actividades que nosotros hagamos manualmente. Mientras más actividades manuales tengamos que hacer, se incrementa la probabilidad de que nos equivoquemos o que cometamos errores. Entonces, la idea es fundamentalmente esa. Lo mismo se puede hacer con IP versión 6. Hoy en día, todos los equipos o todos los fabricantes incorporan la capacidad del servicio de DHCP para IP versión 6. Y además, el software, también hay software que se instala dentro de los servidores que también permiten hacer servicio de DHCP versión 4 o servicio de DHCP versión 6, cualquiera de las dos opciones, sin ningún inconveniente. Ya, entonces, así es como funciona. Ahora, veamos, ¿qué pasa? Digamos que este equipo de aquí necesita que se le configure, que le pasen los parámetros, ¿no? Entonces, ya dijimos que él lo que hace es mandar un discovery. Ya, entonces él crea, el Web Terminal 1 crea un mensaje discovery. El mensaje discovery, recuerden, es un mensaje de broadcast, ¿sí? A nivel de capa 2, la dirección es FFFFF. Y a nivel de capa 3, la dirección es 255.255.255.255. La dirección de broadcast total en IP versión 4, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como el terminal, como el web terminal envía el mensaje discovery, va a llegarle a esta interfaz, ¿sí? Por definición, el router bloquea el tráfico de broadcast. Un router no permite reenviar el tráfico de broadcast de la una interfaz a la otra interfaz. O sea que, como no le va a enviar hasta esta interfaz, el mensaje discovery se queda aquí. Nunca va a salir del router 3. Verán que debe llegar hasta el router 8, ¿no? Que es el router que vamos a implementar el servicio de DHCP. O sea que el discovery debería llegar hasta acá para que él le envíe un offer, ¿no es cierto? Y él con el offer me envíe un request y él con el request mande los parámetros a través del mensaje ACK. Entonces, como el mensaje discovery se queda aquí en la interfaz, al router nunca le llegó, o al servidor, digamos que este es un servidor de DHCP. Como nunca le llegó el mensaje discovery, él no va a enviar el mensaje offer. El servidor o el servicio de DHCP envía el mensaje offer cuando recibe un mensaje discovery. Antes de eso no envía absolutamente nada. Entonces, como el mensaje discovery, que es un broadcast, se quedó en esta interfaz y nunca llegó acá al servidor, simplemente no vamos a poder tener
Como no les llegó un offer, el Web Terminal 1 no va a poder enviar un request. Y como no hay un request, obviamente que no va a llegar un ACK nunca. Y en ese momento este terminal se queda sin parámetros de configuración. Y al no tener parámetros de configuración IP, se quedaría fuera de la red. Lo mismo va a pasar con los otros equipos, ¿no? Exactamente lo mismo, porque él va a generar el Web Terminal 2 y el Web Terminal 3 van a generar un Discovery. Vuelvo y repito, recuerden, el Discovery es un broadcast y ese broadcast se va a quedar en la interfaz E01 del router 5, del router 7 y del router 3 en este escenario, ¿no? ¿Y por qué se descarta ahí? Porque el router, por definición, cuando le llega un mensaje de broadcast a una interfaz, él sabe que no tiene que reenviar ese mensaje de broadcast a las otras interfaces, así es que lo que hace básicamente es un drop, descarta el paquete, ese paquete de broadcast. Entonces, la idea es que cuando yo tengo clientes que se van a autoconfigurar, o cuando tengo clientes DHCP, versión 4, ¿no? Clientes DHCP, versión 4, que están en otro segmento de red, a donde se encuentra el servidor de DHCP, aquí es exactamente eso, ¿no? El terminal 1, el terminal 2 y el terminal 3 están en un segmento de red diferente al segmento de red donde se encuentra el servidor de DHCP. Entonces, en esos casos, lo que el router debe hacer es un DHCP relay, ¿ya? ¿Qué hace, perdón, qué hace perdón, qué hace el DHCP relay? Lo que hace el DHCP relay es el mensaje broadcast que le está llegando, ¿sí? Como él sabe que es un DHCP discovery, él sabe que, primero, sabe que no puede enviar un broadcast. Primero. Y lo segundo, sabe que alguien está necesitando parámetros IP. Entonces, lo que hace es no descarta el paquete, pero lo transforma. O sea, lo que venía como broadcast, ahora lo transforma en un mensaje unicast. Entonces, el router 3, bueno, en este caso el router 3, el router 5 y el router 7, que es donde estamos con el problema, si este router tiene configurado el servicio de DHCP Relay, ¿qué es lo que va a hacer cuando le llegue el mensaje DHCP Discovery en broadcast? Él va a coger ese mensaje Discovery, como sabe que la dirección de destino es 255.255.255.255 y sabe que esa dirección de destino no puede ser reenviada. ¿Qué es lo que hace? Saca la dirección de destino y le pone la dirección del servidor de DHCP. Obviamente que cuando yo configure el DHCP Relay aquí en el router 3, yo le debo decir que el servidor de DHCP está en esta dirección de aquí. Entonces, obviamente que por enrutamiento ya debemos llegar hasta acá, ¿no? Sí. Antes de que la capa de aplicación funcione, la capa de red o el enrutamiento debe estar totalmente operativo. Entonces, recuerden que el servicio de DHCP sigue siendo un protocolo de la capa de aplicación. Entonces, el router 3, cuando le configuro DHCP Relay, yo le voy a decir, ¿ya? El servidor de DHCP es este equipo de aquí. Que de hecho le vamos a poner aquí, solamente para que vean. Vamos a poner una dirección lógica. Le vamos a llamar vamos a ver cómo le configuramos esto, ¿no? Una dirección de loopback, una identificación a ese equipo ahí. Listo. ¿Ya? Entonces, dentro del router 3 yo voy a decir que el servidor de DHCP va a ser esta dirección, la 888. ¿Sí? Puede ser la dirección de esta interfaz, o puede ser la dirección de esta interfaz, o puede ser la dirección de la interfaz lógica que está dentro del router 8, cualquiera. Lo importante es que el router 3 llegue hasta este equipo, el router 8, que es el que está implementando DHCP. Ya vamos a hacer la configuración para que vean que es bastante sencillo. Ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el mensaje Discovery, él tiene configurado Relay, dice, el mensaje Discovery es porque están buscando un servidor de DHCP. Yo conozco dónde está el servidor de DHCP porque yo ya le configuré, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se configura también eso, ¿no? Entonces, como ya está configurado, ¿qué es lo que hace? Toma el mensaje Discovery, saca la dirección de broadcast 255.255.255.255 y pone dentro de la dirección de destino, la dirección del servidor de DHCP. Que vuelvo y repito, puede ser la dirección de esta interfaz, la dirección de esta interfaz o la dirección de la interfaz lógica que está dentro del equipo, que en este caso es la 888. Entonces, llega como por enrutamiento llego hasta la 888, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Y así es como realmente funciona, ¿ya? Entonces, como ya sabe cómo llegar, lo que hace simplemente es enviarlo hasta
hasta el router manda ahora sí un offer, él vuelve a mandar un request y le manda un ACK y este equipo se va a autoconfigurar. Ya, así es como funciona. Listo. Hagamos nuestro script para ir copiando e ir haciendo la configuración inicial. Ya. Entonces, vamos a ir haciendo la configuración inicial, ya saben. Y luego vamos configurando bueno, primero IGDP, para que vean que la configuración es igual, bastante simple. Y luego hacemos la redistribución y al final hacemos el servicio de DHCP. ¿Ya? Entonces, este equipo R1 es el que obviamente en este equipo ya está claro, ¿no? Que el equipo R1 va a tener que ejecutar por este lado OSPF, por este lado IGDP y por este lado RIP. ¿Ya? Y por este lado, recuerden que esto es la red externa, ¿no? Sí, aquí vamos a hacer que esto sea la red externa de nuestra red corporativa. Recuerden que aquí esto normalmente es enrutamiento estático, ¿no? Generalmente eso es enrutamiento estático. Veamos si le ponemos ese. Okay. El color no nos ayuda. Pongamos este. Ya mejoró. Ya, entonces, ahí. Entonces, del router 1 ya sabemos que para poder llegar a la R8 habrá que crear una ruta por defecto y del router 8 hacia la red corporativa habrá que crear una ruta sumarizada. En este caso no vamos a poder sumarizar porque tengo bloques diferentes, ¿no? Tengo el bloque de la 1010, 192, 168 y 172.20. Aunque podríamos sumarizar internamente, ¿no? O crear solamente una ruta de regreso hacia la red donde están los hosts, ¿no? Que en este caso es la 10.10.9, 192, 168.9 y 172.20.9, que son las redes donde realmente están los hosts en este caso específico. ¿Ya? Ya, entonces, hagamos. Vamos haciendo la configuración. La E00. Esta está en la 10, ¿no? Entonces 10, 10, 2.1, ya sabemos. Ahora estamos usando bloques completos 24, ya saben que ahí deberíamos tener subredes, es la 30, ¿no? Para no desperdiciar las direcciones. Ya, no show. Lo mismo para el E01. Esto sería, en la E01 esto es 192, ¿no? 192.168.2.1. La E02. 02. Aquí tenemos 172, ¿no? 172.20. Entonces esto es, en la E02 esto es 172.20. Y ahí está. ¿Cierto? Y la E01, ¿no? Interface E10, perdón. Ya, y esto sería la 200, ¿no? 210.10.1. Que hay que crear una ruta por defecto. Ya. Bueno, eso primero. Lo segundo, deberíamos configurar los protocolos de enrutamiento. Ya, entonces, OSPF, ¿no? Router OSPF. Un número de proceso, ya saben. Cualquier número de proceso. Router ID. Las redes que él conoce, que en este caso el router 1, la única red que conoce por OSPF es esta red de aquí, porque esta conoce por EGDP y esta por RIP, así es que únicamente hay que publicar la red que el router 1 conoce por el protocolo OSPF, que en este caso sería Network 10.2.0, la máscara de Wilcar, área 0, ya saben, exit, nada más, porque no conoce nada más por OSPF. Lo siguiente, configuremos el RIP, router RIP, ya, versión 2, no auto summary, ya saben, auto summary, ya, y la red, ¿no? Network 172.22.0, exit.
Y configuremos IGRP. Entonces, router e IGRP. En la teoría inicial, el protocolo ya tiene casi 22, 23 años en el mercado, ¿no? En los años 90 se desarrolló IGRP. Entonces, inicialmente el protocolo tenía como parámetro adicional el número de sistema autónomo, ¿sí? Pero hoy en día igual sigue siendo en las últimas versiones del protocolo IGRP o en las últimas actualizaciones o en las últimas, si lo queremos llamar, en las últimas versiones de los sistemas operativos que soportan el protocolo, el parámetro que se configura ya no es el número de sistema autónomo, sino es el número de proceso, similar a como es en OSPF. O sea que aquí va un número que es el número de proceso, que puede ser un valor entre, si no me equivoco, entre 1 y 65.535. No estoy seguro, habría que revisar en la configuración, ya vamos a ver. Entonces, yo voy a poner igual 10. ¿Ya? Como el router ahí, como el protocolo IGRP igual hace establecimiento de las adyacencias, yo debo utilizar igualito, ¿no? IGRP router ID. Este es el comando aquí. Ya, 111. Y luego igualito, ¿no? Network, la red que él conoce. Network 192.168.2.0. Y aquí hay la diferencia. IGRP soporta que yo configure la máscara de red o la dirección de Wilcar. O sea que yo podría poner esto, ¿no? 0.0.255, ¿ya? O podría poner la máscara de red. 255, 255, 2550. Cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Ya, ahí están las opciones que sí. La forma como nosotros daríamos la configuración de IGRP. Listo, entonces por este lado está configurado SPF, IGRP y RIP. Y ya sabemos que debemos crear una ruta por defecto, ¿no? IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, apuntando hacia la interfaz 00 del router 8, que cuando ya le configuremos será la 210.10.2. Y listo, ahí está la configuración del router 1. ¿Ya? Si quieren, hagámosle. Vamos a abrir una vez la consola. El router 2 y el router 3 es mucho más simple. Esperemos que nos dé el prompt. Entonces le voy a copiar esta configuración. En mi equipo R1, ¿no? Luego configuremos el router 2. Y la vamos a configurar. Y el router 3. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ya. El router 2. Perdón. Configuremos este como más. Tiene pocas instrucciones, facilito. ¿Ya? Interface de Ethernet 00. IP address 10.10.22. Shoot. Exit. Interface de Ethernet 01. La 01 es la 3, ¿no? Entonces, la 3.1. Y router OSPF, ¿no? OSPF 10. Router ID 2 y las redes que voy a publicar, que serían la 10.10.30, 0.0.0, área 0 y la 2. Son las redes que el router conoce. Listo. Ahí está. Vamos al router 3. Igualito. Enable. Hostname R3. Interface de Ethernet 00. La 00 del router 3 es la 3.2. 10.10.3.2. Listo. Y la 01. En este caso la 9, ¿no? IP address 10.10.9.1.
veamos de una vez el protocolo. El protocolo IGRP. De hecho, aquí ya hizo adyacencia, ¿no? El router 2 ya hizo adyacencia con el router 1. Entonces, router OSPF10. Router ID 3, ¿no? Recuerden que eso solamente es una identificación. No tiene nada que ver con las direcciones IPs. Ya, network, él conoce la 10.10.9.0, 0.0.0, 255 área 0. Y además conoce la 3. Y ahí ya estamos en convergencia en esta partecita de la red. Esperemos que haga. Ya hizo adyacencia, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, ya hizo adyacencia. Esta parte ya está en adyacencia. Ya está en convergencia. El router 1 debería saber ya esta red, la 10.10.9. Veámonos aquí. Show IP route OSPF. Ahí está. El router 1 sabe las redes que no están directamente conectadas, que es la 3 y la 9. Ahí está, la 3 y la 9 sabe por OSPF. Listo. Configurémosle al router 4 ahora. Y al router 5, que son los routers que manejan IGRP. ¿Ya? Este es el router. A ver, hagamos el router 4. Ahí está. Ya, hostname, R4 no, sí. Es Ethernet 00, IP address 192.168.2.2. Está la 1.0 y la 1.0 es la 192.168.3.1. Y configurémosle el router IGRP. Router IGRP 10. Que le habíamos puesto igual arriba, ¿no? Número de proceso. Ya, IGRP. Router ID. Digamos que está en 444. El work. Las redes que él conoce, ¿no? 192.168.3.0 y la máscara 255, 255, 2550 y la 2, ¿no? Sí, la 2. Exit. Ahí está, ya hizo adyacencia, ¿ven? Por IGRP. Y hagamos el router 5. R5. Interface Ethernet 00. La 00 es la 3, ¿no? 3.2, 192, 168, 3.2. Y la E01, que sería la 9. IP address 192, 168, 91. Nos tocaría configurar el protocolo. IGRP router ID 5. Work 192, 168, 90, 255, 255, 2550. Y la 3, ¿no? De hecho, ya vean. Inclusive el establecimiento de las relaciones de vecindad, como se dan cuenta, es mucho más rápido que en OSPF. Ya, entonces ahora R1 ya debería también saber la red 192.168.3.0 y la 9.0 por IGRP. Ahí está. La 3.0 y la 9.0 por IGRP. Este es el valor de la métrica que les decía, ¿no? Que sale de la tasa de transferencia de 10 elevado a la 7 dividido para la tasa de transferencia en kilobits
sumado más los retardos de las interfaces dividido para 10 y todo eso multiplicado por 256. Sí, así es como se calcula eso. Ya. Ustedes ahí en el material tienen puesto un ejercicio ahí de cómo calcular la métrica paso a paso. Así es que para que, para que lo revisen si todavía no lo han revisado. Ahí en el material está toda esa parte. Ya, entonces el router 1 ya sabe. De hecho, si hago una visualización, vean, ahí está. Por este lado tiene la ruta estática, la que ya creamos por defecto. Ahí están las dos rutas que aprendió por OSPF. Y aquí están las dos rutas que aprendió por HTTP. Claro, el router 3, lo único que va a saber, show hyperroute, es lo que aprendió por OSPF. Nada más. Y de hecho, el router 3 tiene esta red y esta red directamente conectada. La única que no conoce es la 2. Ahí está la 2. Y lo mismo el router 5, ¿no? El router 5 tiene esta red y esta red conectada, la que no conoce la 192.168.2.0 y ahí está. No conoce absolutamente nada de esta parte y tampoco USFF conoce nada de esta parte. Porque son, vuelvo y repito, protocolos diferentes con diferentes métricas. Nativamente no hay forma de que los equipos comparten información hasta que se haga el proceso de redistribución en Cisco o el proceso de importación en los otros fabricantes. Importación de rutas. A la final ya saben que lo que el router va a hacer cuando haga la redistribución o haga la importación es cambiar la métrica, ¿no? Transformar la métrica. Eso es lo que hace básicamente. Ya este es el router 6. Enable. Router 6. Entonces, interface de Ethernet 00. La 00 del router 6 es la 172. IP address 172.20.22, ¿no? Oh, shoot. Exit. Interface de Ethernet 01. La 01 tiene la 3.1, ¿no? Sí, la 3.1. Configuramos el protocolo, router RIP, versión 2, no autosummary y network, no, network 172.20.2.0 y 172.20.3.0, que son las redes que él conoce. ¿Ya? Y finalmente R. Hostname R7. IP address. La 00 del router 7 es la 32, ¿no? 172.20.3.2. La 01 es la 172.20.9.1. Configuramos el protocolo. Router RIP. 2. No autosummary. Y las redes, ¿no? Network 172.20.3.0 y 9.0, que son las redes que él conoce. Ya. Configurado. Entonces, el router 1 ya debería saber las dos redes por RIP, perdón. Vamos. Están las dos redes que conoce, la 3.0 y la 9.0. Y en la tabla general ya sabemos. Ahí está. Ahí están las redes que él conoce. Las que aprendió por OSPF, las que aprendió por HTTP y las que aprendió por RIP. Claro, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Si es que en la vida real este equipo, que es el que conoce de todo, debe tener, obviamente, mayores recursos, ¿no? Sobre todo mayor memoria, porque a la final lo que necesita es mayor espacio de almacenamiento de las diferentes rutas.
Sí, ya vamos a ver que para la redistribución no es que se hace un cálculo, sino la redistribución se lo hace de manera manual. Yo le voy a decir cómo redistribuye. Y en ese momento lo que hace es enviar la información, además que la información lo envía una sola vez, salvo que haya algún cambio, ¿no? Salvo que haya algún cambio dentro de la red. Ya. Entonces, ya está claro que yo como este router solamente conoce cómo llegar acá. Volvamos a esta partecita, el router 3. Si hago una visualización de la tabla de rutas, conoce únicamente la red 10. Y la única que aprendió es la que no está directamente conectada. El router 5 igual no. IP route 172, 192.168.2.0, que es la única que conoce por IGRP. Y el 7 será la 172.20.2.0, ¿no? Que es la única que aprendió por RIP. Ahí está, no hay más. Es la única información que tiene. ¿Ya? Entonces, ahora necesitamos que el router, claro, que el router 2, el router 3, el router 4, el 5 y así. Pero al final, necesitamos que el router 3 aprenda las rutas de este segmento y de este segmento y de manera similar el router 5 de OSPF y de RIP y el router 7 de IGRP y de OSPF. Ya. Entonces, veamos cómo se hace redistribuyamos hacia RIP. Vamos a redistribuir hacia RIP. Configure terminal. La redistribución se hace dentro del protocolo de enrutamiento, o sea, router RIP en este caso, ¿no? Ya. Y aquí está redistribute. Y vean todas las opciones que hay. Yo puedo redistribuir rutas estáticas, puedo redistribuir las rutas que están directamente conectadas, ¿ya? Bueno, ahí está OSPF, OSPF versión 3, IGRP, AES, BGP, todos los protocolos que están disponibles para la redistribución. A RIP yo le voy a redistribuir lo de OSPF. Entonces le voy a decir lo de OSPF, el proceso 10 que tiene mi equipo, ¿no? ¿Ya? Y yo le puedo poner aquí una métrica. Metric. Y le voy a poner, se me ocurre. Recuerden que la métrica de RIP máxima es 15. No puedo tener un valor de métrica mayor a 15 porque recuerden en la limitación. RIP puede enviar información hasta 15 saltos. Si el número de saltos es mayor a 15, recuerden que un valor 16 se conoce como una ruta inalcanzable. O sea, para RIP, una red de destino que tenga como métrica 16 es una ruta que está inalcanzable. ¿Ya? Entonces, el valor máximo es 15, o sea que hay que recordar no poner un número mayor a 15, ¿no? Entonces, yo le voy a poner 3. Voy a ponerle que cuando redistribuya lo de OSPF hacia el protocolo RIP, la métrica va a ser 3 más el número de saltos que obviamente haya, ¿no? Entonces le voy a poner 3. ¿Listo? Nada más ahí está el comando. Entonces ahora me voy a ir al router 7, ¿no? Que es el que debe haber aprendido ya. Entonces voy a ver el router 7. Y voy a volver a hacer un show IP row. Vean, ahí aprendió. Ahora ya aprendió la 10. Esta es de la 10, ¿no? Aprendió la 10, 10, 2, la 3 y la 9. Ahí está la 10, 10, 2, la 3 y la 9. ¿Ya? Y claro, como la métrica, como la métrica que le pasó es 3 y hay un salto más, sale 4, ¿no? Entonces, desde el router 7, la métrica es la que le pasó, que era 3, más un salto del router 6 sería 4. O sea que con 4 saltos llego acá, ¿sí? Recuérdense que a esa métrica yo le puse nada más, o sea, no es una métrica real, si es que cabe el término, ¿no? Sí, es una métrica que yo le puse para diferenciar un poco entre las métricas de las rutas que realmente se aprendieron por RIP y las rutas que son redistribuidas, ¿ya? Aquí no hay como darnos cuenta de cuáles son rutas que se aprendió por el protocolo RIP y cuáles son rutas que se aprendió por redistribución, porque no me muestra nada. Ya vamos a ver que en OSPF y en IGRP sí me muestra que es una ruta externa, que es una ruta redistribuida. Entonces, por eso es que pusimos un valor de métrica, ¿no? Un valor cualquiera. Claro, si le pongo 15, ¿qué va a pasar? Si le pongo 15 cuando redistribuyo, como hay un salto más, él va a tener como 16 y va a ser inalcanzable. Entonces, esa partita nada más recordarán esta limitación en cuanto al protocolo RIP, ¿ya? Lo mismo hay que hacer para el protocolo IGRP, ¿ya? Entonces, igualito en el router 1 voy a decir que redistribuya
lo que aprendió lo que sabe de IGRP, el proceso 10, y le voy a poner una métrica. Se me ocurre, vamos a poner 5. Ya, como solamente hay un salto más, entonces deberíamos tener 6, ¿no? Debería ser la métrica 6. Ahí está. Entonces verán que estamos redistribuyendo dentro del protocolo RIP. Sí, dentro del protocolo RIP, estoy diciendo, por RIP, enseña lo que aprendiste por OSPF y por IGRP. Nuevamente me voy al router 7 y ahora él ya debe conocer. Ahí están, ¿no? Y de hecho, vean, aquí están las redes que aprendió por el protocolo IGRP. Como se le puso, la redistribución fue 5, y para poder llegar a esas redes pasa por un salto más, entonces él automáticamente le puso 6. Ahí está. Ahí están la métrica 6 y la métrica 4, ¿no? Esa podría ser un parámetro que nosotros utilicemos. El valor 4 para las rutas que aprendió por OSPF y el valor 6 para las rutas que aprendió por IGRP. Porque, vuelvo y repito, no hay forma en la que pueda saber cuáles son rutas que realmente se aprendió por el protocolo RIP y cuáles se aprendió por redistribución. Si no, no hay una nomenclatura. Ya vamos a ver que en el protocolo OSPF es mucho más simple, ¿no? Ya, entonces está redistribuido el protocolo. Vámonos al OSPF, que es el segundo más fácil. El otro también es fácil, solamente que necesitamos más parámetros nada más. Ya, entonces igualito, nos redistribute. Voy a redistribuir lo que aprendió de RIP. Ya, y lo siguiente es igualito una métrica. Le voy a decir, recuerden que aquí la métrica es del costo, ¿no? El costo, un valor de costo. Entonces veamos. Puede ser ahí está el valor soportado, cualquier valor entre ese rango, ¿no? 0 y 16.777.214. Entonces yo le voy a poner, no sé, ¿qué se me ocurre? 650. Ya. Y le voy a decir que todas las subredes que aprendió sean redistribuidas. Ya, entonces redistribute, estamos configurando en OSPF, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? Que redistribuya lo de RIP, todas las subredes, y cuando le redistribuya con una métrica de 650. ¿Ya? Y le voy a decir exactamente lo mismo, pero con IGRP. Entonces le voy a decir que redistribuya lo de IGRP 10, que utilice una métrica 800, se me ocurre, y que redistribuya todas las subredes. Igualito. Ahí está. Ahí está redistribuido. Utilicé la métrica de 650 cuando redistribuyó de RIP, desde RIP hacia OSPF. Y utilicé la métrica 800 cuando redistribuí desde IGRP hacia OSPF. O sea que el router 3 debería ya saber, veamos, vamos al router 3. Verán que ahí estaba lo del router 3. ¿No? Solamente sabía esa ruta ahora. Veamos, ahora él ya conoce. Vean. Y aquí ya hay una nomenclatura, aquí ya es fácil darnos cuenta cuáles son las rutas que se aprendió nativamente por el protocolo y cuáles son las rutas que se aprendió por el proceso de redistribución, ¿ya? Entonces aquí está, esta es la nomenclatura, ¿no? Esta es la nomenclatura del E2, aquí está. Entonces es OSPF external de tipo 2, ahí están las redes que aprendió. Esas son las de RIP, ¿no? Por eso vienen con la métrica 650, ¿ya? Y estas son las que aprendió por el protocolo IGRP, por eso vienen, ahí está, vean, la métrica 800, ¿ya? Entonces, de hecho, yo ya podría hacer ya podríamos hacer un pin de aquí para acá, ¿no? Ya, directamente, ya vamos a probar eso. Ahora, lo que nos falta es en IGRP redistribuir lo del protocolo OSPF y lo del protocolo RIP. Ya, entonces vamos a hacer eso. Entonces, solamente que, perdón, cuando hacemos la redistribución dentro del protocolo IGRP, recuerden que en el protocolo IGRP se pueden manejar cinco parámetros como métrica. Por defecto está el bandwidth, ¿ya? Y el delay, pero se pueden manejar el resto de parámetros. En la redistribución hace falta poner los parámetros. Entonces voy a decir que redistribuya, ¿sí? Lo de RIP, ¿ya? Voy a poner una métrica, y ahí sí, la métrica ya no se pone un valor, sino ya no es un valor, sino son 5 valores. El primer valor es la tasa de transmisión, el bandwidth, luego está el delay, luego está la carga, luego está la confiabilidad y luego está el MTU. Entonces se puede poner cualquiera de ese valor en kilobits. Digamos que le voy a poner una métrica de 100 megabits, que sería
100.000 kilobits, ¿no? Ahí está, 100.000 kilobits. 100.000 kilobits son 100 megabits, ¿no es cierto? Ya, entonces, ese es el primer parámetro. Ustedes pueden poner cualquier valor, de hecho, si quieren, pongámosle 50.000. Ahí está. Cualquier valor, en ese rango. Solamente son parámetros que me van a servir para la redistribución. Ya, entonces, lo de RIB vamos a ponerle 50.000. El delay, le vamos a poner 65. ¿Ya? El nivel de confiabilidad. Le voy a poner que esto es confiable, 100%. Lo siguiente es el nivel de carga. Recuerden que aquí en el nivel de carga es lo contrario, ¿no? El máximo valor significaría que está totalmente cargado el enlace y el mínimo valor que está totalmente disponible. Entonces voy a ponerle que está totalmente disponible. Y el valor del MTU, que normalmente es 1500. ¿Ya? Y nada más, esos son los valores que yo debo utilizar. Ahí está. Entonces, veamos, en el router 5, ¿no? Que es el que sabe de EGRP, ya debe haber aprendido las rutas de RIP. Enable, show IP route, veamos. Y claro, ahí están, vean. Aprendió por EGRP, pero son externas, ¿no? Y ahí están, vean. Y este es el valor que calculó 323.840 con los valores que yo le puse aquí. 50.000, 65, 100, 1 y 1500. Lo mismo voy a hacer desde OSPF, ¿no? Redistribute OSPF, el número de proceso, metric, y le voy a dar valores. Ahora voy a darle 100.000, ¿no? 1, 2, 3, y le voy a poner que sea esto 50, 100, 1 y 1500. ¿Ya? Recuerden que ese 100 es el nivel de confiabilidad, el 1 es la carga y 1500 es el MTU. ¿Por qué 1500? Porque por lo general en los protocolos de capa 2, de la capa de enlace de datos, el MTU es ese valor 1500. ¿Ya? Entonces, si me voy aquí al router 5, veamos, ya debe haber aprendido ya el resto de rutas. Ahí está. Las 10, ¿no? Ahí están las 10 que aprendió de OSPF y está, bueno, otro valor, ¿no? 320.000. Esa es la métrica que calculó con el valor con los parámetros que nosotros le pusimos aquí. ¿Ya? Listo, entonces la redistribución está lista. ¿Qué nos falta? Nos falta, ya los routers tienen las rutas, nos falta configurarle al router el servicio de HTTP. Hagamos esa partecita. Listo. Configurémosle el router 8. Ya. Vamos a decir aquí, ¿no? Esperemos que me dé prompt. De hecho, solamente para probar voy a levantar este terminal. Y le voy a poner una dirección IP manual. Ya. Cambiamos esto. Listo. Entonces, ifconfig, th0, y esto era la 10, 10, 9, 10, le voy a poner ya. Netmask 255, 255, 255, 0. ¿Ya? Y route add default gw 10.10.9.1. Ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, él debería llegar acá hasta esta interfaz. Acá no, porque no lo hemos configurado, pero si ya llega hasta esta interfaz, a la 192.168.9.1 y 172.20.9.1, ya está pasando el tráfico, ¿no? Pues veamos. Ping 192.168.9.1. Ahí está pasando el tráfico a la 9.1. La 9.1 es de esta interfaz, o sea que ya llega al Web Terminal 2. Solamente me faltaría es configurar el Web Terminal 2 nada más. ¿Ya? Y hagamos ahora a la otra, solamente para corroborar que el proceso de redistribución ya está operativo. 172.20.9.1 era, ¿no? Ahí está. Ahí estamos llegando desde el Web Terminal 1 a los otros segmentos de las redes LAN, ¿no? de la empresa. Este de acá y este de aquí. Listo. Nada más, solamente para verificar eso.
Ya. De hecho, esto lo vamos a pagar. Paguémosle. Y este también, porque hay que configurarle el... Stop. Ya le prendemos después. Configuremos del router 8. Ya está el router 8, ya me dio prompt. Enable, configure terminal. Hostname 8. Creemos la dirección esta de loopback. Esta es una dirección lógica, ¿no? Es una interfaz lógica. Interfaz loopback 0. Ustedes pueden crear las interfaces que necesiten. Voy a crear la 0. ¿Ya? Y aquí le pongo una dirección IP. IP address. En este caso 8.8.8.8. La peculiaridad que hay con las interfaces de loopback o con las direcciones IP dentro de las interfaces de loopback es que se recomienda que la máscara de red sea /32, o sea 255, 255, 255, 255. ¿Ya? Entonces, esa es una recomendación que da la misma gente de Cisco, ¿no? Y de los otros proveedores igual, de los otros fabricantes. Entonces, acuérdense que cuando creen una dirección de loopback o una interfaz de loopback, o cuando le asignen una dirección IP versión 4 a una interfaz de loopback, recuerden que la máscara de red es un /32. ¿Ya? Listo. Esa es la interfaz de loopback. Configuremos la interfaz física, la 00, IP address 210.10.2. No shoot, ahí está, exit. Y la 01, ¿no? Veamos la 01. La 220.20 estaba. Interface del 01. 220.21. 55.255.255.0. Exit. Ya. Ahora hagamos el enlutamiento, regresemos del tráfico hacia cada uno de los clientes. Como no podemos sumarizar, vamos a crear una... Y no se puede sumarizar porque son bloques diferentes. Y recuerden que la condición es que hayan bloques contiguos, ¿ya? Pero en este caso no se puede sumarizar, ¿ya? Y además porque es una sola red, ¿no? No hay mucho problema aquí. Entonces vamos a crear una red para regresar al terminal 1, al terminal 2 y al terminal 3. Entonces, ya, IP route 10.10.9.0 y la dirección de siguiente salto, la 210.10.1, si es que no me equivoco. Sí, 210.10.1 le pusimos a esa. Ahí está. Ahora regresemos igualito a la 192.168, 192, 168.90, la misma dirección de siguiente salto, y la 172, 172.29.0. Listo. Entonces, ahí estamos, casi listos. Ahora, nos faltaría es configurar el servicio de HCP. Aquí en Cisco es bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es excluir las direcciones que no vamos a asignar por DHCP. Entonces, supongamos que en el servicio de DHCP, las direcciones que vamos a asignar es desde la 100 hasta la 254. ¿Ya? De cada uno de los bloques, ¿no? Sí, este servidor va a asignar esas direcciones. O sea que las que no se van a asignar sería desde la 1 a la 99, del bloque 9, de la 1 a la 99, de este bloque de la 1 a la 99 y de este bloque de la 1 a la 99 no se asigna. El resto obviamente se va a utilizar. Entonces, como hay un bloque de direcciones que no se asigna, tenemos que primero excluir ese bloque de direcciones. Entonces, el comando es ipdhcp exclude address, ahí está. La dirección inicial, en este caso 10.10.9, ¿no? Punto 1 hasta la 10.10.9.99. ¿Eso qué le dice al router? Cuando haya una petición hacia la dirección a la red 9, le asignas desde la 9.100 en adelante, hasta la que él sabe cuál es el valor máximo, ¿no? Y cómo sabe por la máscara de red. Acuérdense que eso se lo hace así.
Lo mismo para el otro bloque, ¿no? 192, 168, 9.1 hasta 192, 168, 9.99. ¿Ya? Y lo mismo para el último bloque. 172, 20, 9.1 hasta la 172, 20, 9.99. Listo, ahí están excluidos los tres bloques para las tres redes, ¿no? Entonces, ahora voy a crear la configuración. Entonces, el comando es IP DHCP pool, DHCP pool, ¿ya? Y un nombre, ¿no? Entonces, no sé, LAN R3, porque acá le voy a pasar tráfico a esta, ¿no? LAN R3. Ahí está, IP DHCP pool. La red, network, 10, 10, 9, 0, la máscara de red, 255, 255, 2550. Primerito, se me ocurre eh, el default gateway. Entonces el comando es default router. Ahí está. El default gateway de este host es de esta dirección, a la 91. 192, que estoy. 10.10.9.1. ¿Ya? Y supongamos que este también es un servidor de DNS, ¿no? Digamos que este también es un DNS. Entonces, digamos que este es también un DNS. Entonces le voy a poner a esta dirección como DNS. A esta le vamos a poner la 220.20.50, este de aquí. Solamente para configurar. DNS server 210, no 20, no, 20.20.50. Ahí está. Esos son los parámetros que se configuran. Y ahí están el resto de parámetros, ¿no?, que se podrían utilizar. Ahí están, vean. Los diferentes parámetros. Y déjenme ver. Aquí está en el list. Veamos. Ahí está el tiempo de arrendamiento, ¿no? Ahí está el número de días o infinito, ¿no? Infinito significa, ahí sí, el parámetro infinito significaría que se va a generar, una vez que se le asignó al dispositivo, esa dirección se lo queda de manera permanente, ¿sí? Aunque claro, cuando el dispositivo se apaga, tiene que volver a solicitar la dirección. ¿Cómo se hace el arrendamiento? Por la MAC-address, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver ahí que se maneja el tema de la MAC-address, ¿ya? Listo. Entonces, está configurado el primer bloque de direcciones. Salgámonos de aquí. Configuremos el otro. El pool para la LAN del router 5 es no. Sí, router 5. Aquí la red es 192, 168, 90. La máscara 255, 255, 2550. El default gateway 192, 168, 91. Y el DNS server 220, 20, 50. No. Listo. Finalmente el router 7. Router 7 es no. ¿Dónde está el web terminal 3? Sí, está. Network 172, 20, 90. Default router 172, 20, 91. DNS server 210, 20, 20, 50. Listo. Ya está configurado mi servicio de HTTP y mi servicio de... Ahora, lo que necesito es, recuerden que cuando este host se prenda, de hecho aquí le vamos a configurarlo. Edit config. Y le vamos a activar solamente esta última partecita, ¿se acuerdan? Para que solicite por DHCP, era esta parte, ¿no? Auto ETH y el eFace ETH y net DHCP. ¿Ya? Cuando se prenda, él va a solicitar. Pero recuerden que él va a hacer un discovery. De hecho, vamos a capturar aquí. Solamente para ver eso nada más. Entonces, cuando se prenda, va a hacer un discovery. ¿Ya? Cuando se prenda, va a hacer un discovery. Pero ese discovery se va a bloquear.
se va a bloquear a menos que yo le diga, yo le configure en el router 3 el DHCP relay. Entonces configuremos en el router 3 el DHCP relay, ¿no? Recuerden que el DHCP relay lo que hace es, llega el mensaje discovery, que es un broadcast, él transforma a un mensaje únicas, ¿no? Ya, mi servidor de DHCP en este caso, ¿cuál es? Mi servidor de DHCP va a ser el 888, ¿no? Entonces veamos si es que estamos haciendo ping. Do ping 8.8.8, ya. Source 10.10.9.1, ¿no? Veamos. ¿Debería ser ping o no? Bueno, ya están viendo, ¿no? Obviamente no hace ping. ¿Y por qué no hace ping? Veamos, revisemos la tabla de rutas. Show IP route. Vean, este equipo sabe cómo llegar a las demás rutas. 172, que son las de RIP. 192, que son las de IGRP. Pero no hay una ruta por defecto. O sea, él no tiene forma de llegar acá. Entonces, él tiene creada la ruta por defecto, pero tiene que redistribuir en OSPF, en IGRP y en RIP. Entonces, eso hay que configurar. Vámonos del router 1, enable, configure terminal, router OSPF, proceso era 10, ¿no? Y recuerden que el comando para redistribuir la ruta por defecto era default information originate. ¿Ya? Si vuelvo a ir al router 3 y vuelvo a hacer la visualización de la tabla de rutas, ahora ya tengo la ruta por defecto. ¿Ya? Y si ahora vuelvo a hacer un ping, veamos. Le digo que tome como dirección de origen la 10.10.9.1. Ahí está, ya llegó, vean. Lo vean nada más. Ahí está. O sea que este router ya llega a la 888. ¿Y por qué quiero que me llegue a la 88? Porque esa va a ser la dirección que yo le voy a tomar como la dirección del DHCP server cuando configure el relay. Entonces, ¿en qué router se configura el relay? En los routers donde están llegando los mensajes discovery. Entonces, en este caso, aquí está el cliente. A este router no le va a llegar ningún mensaje discovery porque no hay ningún cliente conectado. Solamente hay un enlace con el router 3. Al router que le está llegando los mensajes discovery desde el terminal 1, del router 3, desde el terminal 2, del router 5, del terminal 3, del router 7. Él cuando se prenda y como ya tiene configurado el cliente de HCP, él va a mandar un discovery. El discovery va a llegar acá. Como va a tener configurado el DHCP relay, el router 3 le va a enviar la petición hacia este router 888, ¿no? Y él le va a devolver porque ya tiene generado una ruta por defecto, una ruta de regreso, una ruta estática. Ya, entonces configuremos eso. Configure terminal. Ya sabemos en qué router configuramos. Ahora, ¿en qué interfaz del router se configura? En la interfaz de los routers, ¿sí? Donde llegan los mensajes de HCP Discovery. En este caso, el router 3 tiene la interfaz E01 y la E00. ¿A qué interfaz están llegando los mensajes Discovery? A la LAN, obviamente, no a la E01. Interface Ethernet E01. ¿Ya? El comando es IP helper address, la dirección IP del servidor de HCP. Ahí está. Nada más. Este es el comandito. Ustedes en el material, en el laboratorio, en el material que tienen de DHCP, ahí tienen un laboratorio hecho con clientes Cisco, clientes Juniper y clientes BIOS. Ya, todos los equipos soportan Helper, soportan DHCP Relay. Habría que buscar el comando nada más. Si es que es un HP, habría que buscar dentro de la configuración de HP cuál es el comando que me permite hacer el DHCP Relay. Entonces, ustedes en el material ya tienen de los 3 equipos que están probados ahí. El BIOS, el Juniper y el Cisco. Si es que es un MikroTik, habrá que buscar en el MikroTik cómo hacer para que haga un DHCP Relay, nada más. Pero eso a la final es configuración. Todos los fabricantes soportan el DHCP Relay. Listo, entonces ya está, ¿no? Veamos. Si le prendo a este equipo, vamos a prenderle. Veamos. De hecho, ya me pasó mensajes de DHCP. Y este cliente debería tener ya la dirección.
Veamos, terminal. Hagamos un ipconfig. Y ahí está la dirección, vean. 10, 10, 9, 10. Si hago un route menos n, me muestra la tabla de rutas, ahí me dice que el gateway es la 10, 10, 9, 1, ahí está, ya me pasó. Y me pasó la 100 porque yo le dije que me pase desde la 100, ¿recuerdan? Excluimos el bloque de la 1 a la 99. Igualito, ping 192, 168, 10. No es 10, 9.1, ¿no? Que es la interfaz LAN del router 5. Y 172.20.172.20.91 es la interfaz LAN del router 7. Ya le vamos a configurar las direcciones. ¿Ya? Entonces este ya está. Lo mismo este, ¿no? Vamos a editar la configuración. Vamos a borrar esto. Ahí está. Le grabo la configuración. Recuerden que aquí toca primero en el router 5 configurar el relay. Me voy al router 5. Pero también nos faltaba redistribuir la ruta, ¿no? Porque solamente redistribuimos en el OSPF. Redistribuyamos en el RIP, router RIP, que el comando es el mismo, ¿no? Default Information Originate. Exit. Y me falta en el protocolo EIGRP. EIGRP 10. Aquí el comando para redistribuir la ruta por defecto es redistribute static. Ahí está. Lo único que cambia, ¿no? En OSPF, en AES y en RIP, Default Information Originate. Esos comandos es el mismo comando para los tres protocolos. En el protocolo EIGRP es Redistribute Static para la redistribución de la ruta por defecto o de la ruta de static. Es el mismo. Ya, entonces en el router 5, hagamos. ¿Ya? Entonces, aquí igualito, ¿no? En AE01. Y aquí es IP helper address 8, ¿no? Que era la dirección que ya sabíamos. Listo. Prendámosle al web terminal 2 y veamos. De hecho, antes de eso, analicemos aquí en la captura que hicimos. Voy a ponerle DHCP. Y ahí están, vean, ahí está un discovery. De hecho, vean, ahí está el discovery. La teoría dice que la dirección de destino es, bueno, la de origen es 000 porque no tiene todavía el host. El web terminal no tiene dirección, no tiene la dirección de origen. No hay. O sea, se está intentando solicitar a un servidor de DHCP. Por eso es que la dirección de origen es 000. La de destino, como no sabe dónde se encuentra el servidor de DHCP, obviamente la de broadcast 255.255.255. Y en el mensaje, aquí está ¿ya? El tipo de mensaje es del valor 1 cuando es un discovery, ¿no? Bueno, ahí están los otros valores que se tienen ahí. ¿Ya? Entonces, luego hay un offer cuando ya regresó. Vean ahí ya, este es un mensaje únicas, ya eh, desde la dirección 10.10.9.1, ¿sí? Hasta la 9, hasta la 9.100, que es la dirección que me está enviando, ¿no? ¿Por qué me envía esto? ¿Quién me envía esto? ¿Quién me envía el offer? Me envía es el router, ¿no? O sea, él le dice, yo sé dónde hay un servidor de HCP. Entonces, el servicio el Discovery llega hasta acá. Como él tiene configurado el relay, él le dice, pásame a mí, yo sé quién te puede pasar. Y él le va a mandar un request y le va a mandar al otro lado y van a llegar los parámetros. Veamos, ahí está el request. ¿Dónde está el request? Obviamente. Y luego, obviamente, el ACK. Y en el ACK deben estar ya el ACK es del tipo 2, ¿no? Veamos el offer, qué tipo es el offer. El offer también es un tipo 2. Déjenme ver dónde está el tipo aquí. Sigue marcando un tipo 2. El request es un tipo 1 y el ACK es del tipo 2. Y ahí me pasa ya me pasan los parámetros, ¿no? La dirección IP, la dirección de mi gateway. Ahí están los parámetros que ya me pasó el servicio de HTTP. Veamos si es que este veamos. Hagámosle un terminal aquí. Ipconfig.
Y ahí está, ¿no? 192, 168, solamente para que lo veamos de mejor forma. Déjenme cambiar esto. Ahí está, ¿no? Ahí está la dirección que me envió. Entonces, ping 10.10.9.10 era, no, punto 100. Ahí está pasando al este. Lo mismo al otro lado, ¿no? Este router 7, el router 7 igual hay que configurar el relay. Red de Ethernet de 01, IP helper address. Y aquí le voy a configurar edit. Ahí está. Y le prendo, ¿no? Igual, debe haberle pasado ya la dirección. Ahí estamos. Ya me pasó, ¿no? La 172.29.100. Entonces, está operativo el servicio de HCP 10.10.9.100. Está haciendo ping al 10.10.9.100, que es el Web Terminal 1. 172, no, 192, 192, 168, 900, que es el Web Terminal 2. Listo. ¿Preguntas?